Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy venimos con un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar y a despertar el interés de todos los fans de las estrellas turcas, y en particular, de nuestro adorado Can Yaman. Han estado pidiendo mucho que hablemos de esto, y la verdad es que la información que ha surgido es tan jugosa que no podíamos dejarla pasar. Vamos a desgranar un rumor que ha puesto a muchos a especular y a pensar en los posibles futuros de algunos de nuestros actores favoritos. Así que si son tan fans de Can Yaman como yo y les encanta estar al día de todo lo que rodea su vida personal y profesional, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar a sumergirnos en el meollo del asunto, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras novedades, de apoyar nuestro trabajo y de formar parte de esta gran comunidad que estamos construyendo juntos. ¡Vamos allá! El título de hoy nos lanza directo a la piscina. La suegra de Can Yaman prefiere a Demet Özdemir, ¿será su futura nuera? Vaya pregunta, ¿verdad? Y es que, como muchos saben, Can Yaman es uno de los actores turcos más cotizados y con una legión de fans que lo siguen a sol y sombra. Su vida personal, como era de esperar, siempre está bajo la lupa. Y en este lío de especulaciones nos encontramos con dos nombres que suenan con fuerza. Por un lado, la figura de la madre de Can Yaman, una pieza clave en su vida familiar, y por otro, Demet Özdemir, otra actriz turca de gran renombre, con quien Can Yaman ha compartido pantalla y, como muchas veces pasa en el mundo del espectáculo, se les ha relacionado sentimentalmente. La información que ha llegado a nuestros oídos, y que ha sido recogida por varios medios, sugiere que la señora Gulden Yaman, la madre de Can, tendría una clara preferencia por Demet Özdemir como una posible pareja para su hijo. Y no solo eso, sino que se atreven a insinuar que la vería como una futura nuera ideal. Imagínense el panorama. Si esto fuera cierto, estaríamos ante una dinámica familiar bastante interesante y, quizás, una señal de que las cosas entre Can y Demet podrían estar tomando un rumbo más serio, o al menos, un rumbo que la madre aprueba. Ahora hay que ser cautos con estas informaciones, porque en el mundo de la farándula, los rumores vuelan. Pero, ¿de dónde surge esta preferencia? Se habla de que la señora Yaman admira mucho la trayectoria profesional de Demet, su talento, su personalidad, e incluso su origen. Demet Özdemir, como muchos recordarán, es una joven artista que ha sabido ganarse el corazón del público con su carisma y su indudable talento actoral. Ha participado en proyectos que han sido un éxito rotundo, y su imagen pública siempre ha sido muy positiva. Quizás la madre de Can ve en ella una joven adecuada, con valores, con proyección, y que podría complementar muy bien a su hijo. Recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir trabajaron juntos en la serie Erkencikus, que fue un auténtico bombazo a nivel internacional. La química entre ellos en pantalla era innegable y eso, amigos míos, es un caldo de cultivo perfecto para que los fans, y también la prensa, empiecen a especular sobre una posible relación fuera de los sets de grabación. Y en muchas ocasiones estas especulaciones, alimentadas por gestos, miradas, o incluso por la cercanía en eventos públicos, pueden llegar a ser mucho más que simples rumores. Si bien es cierto que ninguno de los dos actores ha confirmado una relación sentimental en ningún momento, los rumores persisten y ahora, con esta supuesta aprobación materna, se les da un nuevo impulso. La influencia de una madre en la vida de sus hijos, especialmente en temas tan importantes como la elección de pareja, es algo que no se puede subestimar. Y si la señora Yaman es una mujer con carácter y con voz en la vida de Can, esto podría ser un factor determinante. ¿Qué implicaría esto para Can Yaman? Pues quizás, un alivio. Si él está considerando a Demet como algo más que una compañera de trabajo, y su madre ya la aprueba, eso quita un peso de encima. Las familias siempre son importantes y la opinión de los padres, sobre todo de las madres, suele tener un peso considerable. Podríamos estar ante la típica situación en la que la madre ve en la pareja de su hijo a alguien que la representa, que comparte ciertos valores, que le cae bien, y que, en definitiva, le gustaría ver como la persona que acompaña a su hijo en su camino. Por otro lado, pensemos en Demet Özdemir. Si estos rumores son ciertos, sería un gran halago y quizás, un indicio de que su relación con Can podría estar evolucionando. Imaginen lo halagada que debe sentirse al saber que la madre de uno de los galanes más codiciados del momento la considera una opción idónea. Es una validación externa que sin duda, Uma puntos.
Ahora analicemos un poco más a fondo el tema. ¿Qué hace que Demet Özdemir sea tan especial a los ojos de la madre de Can Yaman? Como mencionamos, su talento es incuestionable. Ha demostrado ser una actriz versátil y capaz de cautivar al público. Pero más allá de lo profesional, se suele hablar de su personalidad. Es percibida como una mujer dulce, educada, inteligente y con un gran sentido del humor. Quizás estos son los atributos que la señora Yaman valora en una futura nuera. Además hay que considerar que Demet proviene de una familia que, si bien no está en el ojo del huracán mediático como la de Can, sí que ha mostrado tener valores importantes. También es interesante pensar en la perspectiva de Can Yaman. Si bien es un hombre hecho y derecho, es natural que la opinión de su madre sea importante para él. La relación entre madre e hijo suele ser muy estrecha, y es probable que Can valore el bienestar y la felicidad que su madre pueda percibir en una posible pareja. Si la señora Yaman aprueba a Demet, esto podría facilitar las cosas para Can si él mismo siente algo especial por la actriz. Pero, ¿y si Can Yaman tuviera otras preferencias? ¿Qué pasaría si él no estuviera interesado en Demet en ese sentido? En ese caso, la preferencia de su madre podría convertirse en una presión o en un motivo de tensión. Aunque, siendo sinceros, es difícil imaginar a Can Yaman ignorando completamente los deseos de su madre, sobre todo si se trata de un tema tan personal como el amor. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, todo lo que rodea sus vidas personales se magnifica y se convierte en objeto de análisis y especulación. Y en el caso de Can Yaman, sus relaciones siempre han sido foco de atención. Hemos visto cómo se le ha relacionado con otras mujeres, y cada una de estas especulaciones ha generado un gran revuelo. Ahora, el hecho de que la madre de Can tenga una preferencia tan marcada por Demet Özdemir, añade una capa de interés adicional a todo esto. Podemos interpretar esto de varias maneras. Por un lado, como una posible señal de que hay algo más entre Can y Demet de lo que sabemos públicamente. Quizás ambos están jugando a la discreción, y la aprobación de la madre es un paso importante para consolidar una relación. Por otro lado, también podría ser simplemente una admiración sincera de la señora Yaman por el talento y la personalidad de Demet, sin que esto implique necesariamente un interés romántico para su hijo. A veces las madres tienen esa capacidad de ver en otras mujeres cualidades que les gustaría ver en sus nueras, aunque sus hijos tengan sus propios caminos sentimentales. Lo que sí es innegable es que Demet Özdemir es una figura destacada en el panorama artístico turco. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas. Si ella fuera la elegida para formar parte de la familia Yaman, no sería una sorpresa para nadie. Sería una pareja que sin duda generaría muchas expectativas y esperanzas entre los fans que disfrutan de su trabajo. Ahora, para ser realistas, debemos ser conscientes de que la vida de las celebridades es muy compleja. Las presiones mediáticas, las agendas apretadas y la constante exposición pública pueden afectar las relaciones personales. Y aunque la aprobación materna sea un factor importante, no es el único. La química entre dos personas, sus sentimientos mutuos y sus propias decisiones son los que al final dictan el rumbo de una relación. Sin embargo, el simple hecho de que se hable de esto ya nos da pie a fantasear y a especular. ¿Nos gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos? Personalmente creo que harían una pareja estupenda. Ambos son jóvenes, exitosos, talentosos y tienen un gran futuro por delante. Verlos compartir no solo en pantalla, sino también en la vida real, sería emocionante para muchos de sus seguidores. Y si además cuentan con la aprobación de la madre de Can, el cóctel es perfecto. En resumen, lo que tenemos sobre la mesa es un rumor fascinante. La madre de Can Yaman, la señora Gulden Yaman, parece tener una clara preferencia por Demet Özdemir como posible pareja de su hijo e incluso como futura nuera. Esta información surge de la admiración que la señora Yaman sentiría por el talento, la personalidad y la trayectoria de Demet. Si bien debemos tomar estos rumores con cautela, es innegable que añaden un nuevo giro a las especulaciones sobre la vida sentimental de Can Yaman y su relación con Demet Özdemir, con quien compartió plató en la exitosa serie Erkencikus. La aprobación materna, de ser cierta, podría ser un factor importante en el futuro de esta posible relación. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llegamos con este intrigante tema. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto.
¿Creen que la madre de Can Yaman tiene razón en preferir a Demet Özdemir? ¿Les gustaría verlos juntos como pareja? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, si les pareció informativo y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir, así hacemos crecer nuestra comunidad aún más. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Es totalmente gratuito y les aseguro que no se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y todo lo que rodea el fascinante mundo de las estrellas turcas. Un abrazo enorme y hasta la próxima.